Me tenían arrinconada. En la mesa, bajo el implacable fulgor de la lámpara de araña del comedor, la misma que mis padres habían comprado en una anticuaria de Toledo y de la que estaban tan orgullosos. A la derecha, mi madre, con esa mirada suya de sonríe que te están viendo, aunque por dentro sé que quería desenterrar el hacha de guerra. A la izquierda, mi padre, con la mandíbula tensa y el ceño fruncido, intentando parecer imparcial, pero con los ojos fijos en Carlos, mi ex. Y al otro lado, sentada justo enfrente de mí, estaba Ana, mi hermana. Sonreía como un gato que acababa de zamparse un canario. Demasiado dulce, demasiado inocente. Y yo, María, sentía que se me retorcían las tripas. Así que María, empezó Ana, cortando un trozo de pollo con una delicadeza irritante. He oído que estás saliendo con alguien. ¿Es cierto? Su voz era miel envenenada, diseñada para que todos en la mesa se giraran hacia mí. Sentí el peso de las miradas, las preguntas no dichas. ¿Salir con alguien? Bueno, sí. ¿O no? Es complicado. ¿Han pasado cuánto? ¿Meses? Desde aquel día. Dios, ni siquiera recuerdo la fecha exacta, solo sé que fue un martes, a finales de otoño, cuando todo mi mundo se hizo pedazos. Quizás un martes de noviembre, o tal vez de octubre. Mi memoria, desde entonces, es un desastre, una sucesión de escenas violentas y emociones crudas. Pero esa noche de martes, con la lluvia azotando los cristales de mi apartamento en el barrio de La Latina, eso lo tengo grabado a fuego. Era un día cualquiera, o eso parecía. Volvía del trabajo, muerta de cansancio, soñando con una ducha caliente y un rato de paz. Entré en el apartamento, colgué el abrigo y lo que escuché, la risa. No una risa normal, era esa risa íntima, rota, acompañada de sonidos que te revuelven el estómago y te congelan el alma. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae el bolso. Me quedé clavada en el pasillo, sin saber cómo caminar, cómo respirar. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una pequeña rendija de luz escapaba, como una cruel invitación al infierno. Debí haberme dado la vuelta, salir corriendo, no mirar. Pero una parte de mí, esa parte masoquista que aún creía que podía estar equivocada, me empujó hacia adelante. Avancé despacio, cada paso una eternidad, hasta que mis ojos confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Carlos, mi novio de 3 años, el hombre que creía conocer, estaba en mi cama. Y no estaba solo. La mujer a su lado tenía el pelo rubio. Lo reconocería en cualquier parte porque era exactamente como el mío, terriblemente como el mío. Era Ana, mi hermana. Por un segundo surrealista, mi cerebro se negó a procesar. Agarré mi teléfono con manos temblorosas, abrí la cámara, hice una foto. El clic sonó fuerte en el silencio, tan fuerte que lo notaron. Fue entonces cuando grité, ¿qué demonios es esto? Carlos saltó de la cama tan rápido que casi se cae. Sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaban desesperadamente algo con qué cubrirse. Luna, esto no es, puedo explicarlo, pero Ana no tenía prisa, se incorporó lentamente, tirando de la sábana, mi sábana, para cubrirse. Lo hizo con una calma que rozaba lo obsceno, y luego sonrió. Me sonrió como si estuviéramos desayunando y acabara de contar un chiste particularmente divertido. Hola, hermanita, dijo, su voz dulce como el veneno. Has llegado pronto. Algo dentro de mí se rompió. No fue el corazón, ese ya estaba destrozado. Fue algo más profundo, más visceral, la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. Tú,
logré decir, mi voz ronca, ahogada por la rabia que me subía por la garganta. Relájate. Ana se levantó, poniéndose mi bata como si fuera suya, cada movimiento calculado para hacerme daño. Él vino a mí, yo no se lo robé, simplemente se cansó de ti. Se acercó, y vi en sus ojos algo que siempre había estado ahí, pero que me había negado a ver. Pura envidia, odio destilado. Eres una burócrata, María, aburrida y predecible, mientras que yo soy divertida. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no eran de tristeza, eran de una rabia absoluta, de esa que te hace querer romper cosas, gritar hasta que la voz se te apague, prenderle fuego al mundo entero. Fuera, dije, mi voz baja pero cargada de una violencia que no sabía que existía en mí. Los dos, fuera, ahora. Luna, podemos hablar, empezó Carlos, buscando su ropa esparcida por el suelo. Agarré lo primero que encontré, una almohada, y se la tiré. Luego otra, luego la lámpara. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Salieron corriendo, Carlos tropezando con sus propios pantalones, Ana lanzándome una última mirada triunfal por encima del hombro. Cuando la puerta se cerró de golpe me desplomé. Caí al suelo del pasillo, abrazando mis rodillas, y lloré. Lloré hasta que no tuve más lágrimas, hasta que me dolió la garganta, hasta que el sol empezó a asomarse por las cortinas que había olvidado cerrar. La voy a matar. Laura estaba sentada frente a mí, una taza de café humeante entre sus manos, sus ojos fijos en mí con una intensidad que yo misma compartía. Laura, mi mejor amiga desde la universidad, la única persona en el mundo en quien seguía confiando por completo. Ponte en la cola, le respondí, dando un sorbo a mi café. No había dormido. Los ojos me ardían, hinchados de tanto llorar. Pero algo extraño había pasado durante la noche. La tristeza se había transformado. Se había solidificado en algo duro, afilado, peligroso. Yo primero. Laura me observó con atención, ladeando la cabeza. ¿Cómo es que estás tan tranquila? Porque lloré toda la noche, dije. Y por primera vez desde que todo aquello había sucedido, sonreí. No era una sonrisa feliz. Era esa clase de sonrisa que precede a las decisiones terribles y maravillosas. Ahora quiero venganza. ¿Venganza cómo? Laura se inclinó hacia adelante, interesada. Voy a hacer que se arrepienta, que vea lo que perdió. Voy a aparecer con alguien mejor, más mayor, más rico, todo. Las palabras salieron con demasiada facilidad, como si hubiera pasado toda la noche planeándolo. Y tal vez lo había hecho. Laura parpadeó. ¿Vas a inventarte un novio? No, respondí, sintiendo que el plan tomaba forma en mi cabeza con una claridad cristalina. Voy a tomar prestado uno, de Carlos. Hice una pausa, saboreando las siguientes palabras. Su padre. El café que Laura estaba bebiendo salió de su boca en un chorro impresionante. ¿Qué? ¿José Rossi? Continué, ignorando su reacción. Le conocí una vez, una cena familiar, hace como 6 meses. Guapo, rico y, lo que es mejor, disponible. Divorciado desde hace 5 años. María. Laura se secó el café que se había derramado, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Y tal vez lo había hecho. Es el padre. Exacto. La interrumpí, sintiendo una emoción extraña crecer en mi pecho. No era solo ira, era emoción. ¿Te imaginas la cara de Carlos cuando vea a su padre conmigo? Esto es una locura. O una genialidad, dije pensativa. Hay un evento esta noche, una gala benéfica, uno de esos aburridos eventos a los que la familia Rossi siempre va. Apareceré
Me toparé con él accidentalmente y le sembraré la semilla. Laura me estudió durante un largo momento y luego suspiró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa renuente. ¿Y si no funciona? Entonces vuelvo al plan B. Me encogí de hombros. Destrozo el coche de Ana. Laura finalmente se echó a reír, y ese sonido fue como una bomba. Te quiero, ¿sabes? Lo sé, respondí, levantando mi taza en un brindis imaginario. Y por eso vas a ayudarme a elegir un vestido que le haga olvidar hasta su propio nombre. Un momento, aquí tengo que parar un segundo. Toda esta situación con el padre de Carlos, José, es, pensándolo bien, totalmente absurda. Quiero decir, piénsalo. Una relación de venganza que de repente se vuelve real con el padre de mi ex, el ex de mi hermana. Es de película mala, ¿verdad? En mi barrio, en Madrid, la gente diría, esta se ha vuelto loca de atar. Pero, ¿sabéis qué? Quizás el problema era precisamente ese, que era demasiado real para ser un simple plan. O quizás yo estaba demasiado ciega para verlo. ¿A vosotros os parece una locura? Yo en ese momento no veía otra salida. Era el único camino que mi furia me permitía tomar. En fin, volvamos a la historia. Necesito contaros lo que pasó después, porque la cosa no hizo más que complicarse. La primera vez que salí con José, quiero decir, ya después del evento benéfico, me cuesta recordar la secuencia exacta de los acontecimientos. Fue una semana muy intensa. Fue un día después de la gala. Sí, la cena que él me había propuesto. Había olvidado el miedo inicial, el nerviosismo que me hizo temblar en el pasillo, mirando mi armario como si fuera un campo de batalla. Laura se había presentado a las 8 de la mañana, llave en mano, con 2 cafés gigantes y esa mirada que decía, sé exactamente el caos que voy a encontrar. Me había dicho que era solo una cena, pero con el padre de mi ex, ¿quién había estado con mi hermana? Ella se rió, lanzándome un vestido azul marino. Tenía razón, era su padre. El restaurante era exactamente el tipo de sitio que José Rossi elegiría. Italiano, por supuesto, pequeño e íntimo, con luces bajas que creaban sombras suaves en las paredes de ladrillo visto. El tipo de lugar donde suceden conversaciones importantes, donde se cierran negocios o donde empiezan romances, lejos de miradas curiosas y cámaras indiscretas. José ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa en el rincón más privado del restaurante, y la visión de él me hizo detenerme por un segundo en la entrada. Llevaba traje de nuevo, pero esta vez sin corbata, los 2 primeros botones de su camisa desabrochados de una manera que debería ser un delito. El pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado los dedos por él recientemente. Y cuando me vio, se levantó con una gracia natural que me hizo sentir mariposas en el estómago. «Has venido», dijo, y había una nota de genuino alivio en su voz. Consideré huir, admití, porque si algo había aprendido la noche anterior, era que mentir a José Rossi era inútil. Él veía a través de todo. Sonrió. Esa pequeña y devastadora sonrisa que rápidamente se estaba convirtiendo en mi cosa favorita y más peligrosa al mismo tiempo. ¿Y por qué no huiste? Curiosidad, respondí, dejando que me retirara a la silla. Un gesto caballeroso que le resultaba tan natural. Me senté, ajustando el vestido azul que Laura había elegido, y le miré al otro lado de la mesa. «Y eres honesta», dijo, volviendo a su silla, sus ojos nunca dejando los míos. «Me gusta eso». El camarero apareció, eficiente y discreto, tomó nuestras órdenes de vino y desapareció como el humo. El silencio que quedó no era incómodo, pero estaba cargado de algo eléctrico, expectante,
como la pausa antes de una tormenta. Así que empezó José recostándose en su silla con esa postura relajada que escondía músculos listos para la acción. ¿La venganza sigue siendo el plan? Solté una risa baja, sin humor. Quizás, ya no lo sé. Hice una pausa, haciendo girar la copa de vino entre mis dedos. ¿Estás aquí por venganza contra Carlos? ¿Porque es un idiota? No. La respuesta fue rápida, firme, sin dudar. Estoy aquí porque eres interesante. Interesante como valiente, divertida, hermosa. Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante, y el movimiento trajo consigo ese aroma a colonia cara mezclado con algo esencialmente masculino que me había dejado aturdida la noche anterior y completamente fuera de mi alcance. Parpadeé, sorprendida. ¿Por qué? Porque eres la ex de mi hijo. Eso es complicado. Muy complicado. Estuve de acuerdo, sintiendo el peso de esas palabras. Y sin embargo, continuó, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me robó el aliento. No puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo al otro lado de la mesa. Yo también pienso en ti. Admití, mi voz más baja, más vulnerable de lo que pretendía. Y me siento culpable. Mal, es incorrecto. Es incorrecto. José asintió, pero no apartó la mirada. Totalmente. Pero se inclinó un poco más, eliminando el espacio entre nosotros de una manera que hizo que todo el restaurante desapareciera. Pero no se siente mal. No se siente mal, susurré. El silencio que cayó entre nosotros fue denso, cargado con todo lo que no estábamos diciendo, con todo lo que estábamos sintiendo y que aún no podíamos admitir. Fue José quien lo rompió, su voz decidida. ¿Podemos intentarlo? ¿Ver a dónde va esto? La pregunta era sencilla, pero llevaba el peso de 1000 complicaciones. ¿Y Carlos? ¿Tu ex mujer? ¿Mi hermana? Que se fastidien. Hizo una pausa, una expresión casi culpable, cruzando rápidamente su rostro. Lo siento, pero te mereces ser feliz, María, no sentir culpa. ¿Y tú? Pregunté, devolviéndole la pregunta. ¿Te lo mereces? Vi algo cambiar en su rostro, una rara vulnerabilidad apareciendo en las líneas alrededor de sus ojos, en la forma en que sus hombros se relajaron ligeramente. No lo sé, admitió, su voz baja, honesta de una manera que me rompió un poco. Pero contigo quiero averiguarlo. Llegó el postre, un tiramisú que apenas pude saborear porque José había empezado a hablar de verdad, y yo estaba hipnotizada. Cuéntame algo de ti, le pedí, apoyando la barbilla en mi mano. ¿De verdad? No el jefe de la mafia, solo tú. Suspiró, mirando el vino en su copa como buscando coraje en el líquido oscuro. Me divorcié hace 5 años. Valentina, la madre de Carlos, me engañó, mintió, me hizo parecer un idiota durante meses antes de que lo descubriera. Pero aún así, nunca me superó. Desde entonces, hizo una pausa, la mandíbula apretándose ligeramente. Solo trabajo, poder, negocios, nada más. Hasta... Le animé, mi mano moviéndose por la mesa para tocar la suya. Hasta ayer, giró la mano, entrelazando nuestros dedos de una manera que se sentía aterradoramente correcta. Verte en ese vestido rojo, bailando conmigo. Sus ojos se encontraron con los míos. Primera vez en 5 años que siento algo. La confesión me desarmó por completo. Lo siento por lo del divorcio, la traición. Gracias, me apretó la mano suavemente. ¿Y tú? ¿Tu familia? Además de Ana.
Suspiré, sintiendo el familiar peso de la historia que rara vez contaba. Mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años. Ana siempre fue la mimada, la favorita. Yo era la responsable, la buena chica, la que tenía que mantenerlo todo unido. Me reí, pero era un sonido amargo. Y mira a dónde me llevó. A mí, dijo José, simplemente. ¿Es eso malo? No, respondí, con honestidad. Da miedo, pero no es malo. Fuera del restaurante, la noche era fría. El aire traía ese olor característico de Madrid que mezcla asfalto, comida y posibilidades infinitas. José se había quedado atrás, pagando la cuenta, mientras yo esperaba en la acera, abrazando mis propios brazos contra el viento. ¿Puedo llevarte a casa? Apareció a mi lado, colocando su chaqueta sobre mis hombros antes de que pudiera protestar. El gesto me calentó más que la tela. ¿Conduces o llevas chofer esta noche? Sonrió. Conduzco. Quiero tiempo a solas contigo. El coche era exactamente lo que esperaba. Negro, lujoso, con un interior de cuero que olía a nuevo y caro. José conducía con la misma confianza con la que hacía todo. Una mano en el volante, la otra apoyada casualmente en la palanca de cambios, y me descubrí observando su perfil, iluminado por las luces de la ciudad. Esto es una locura, murmuré, más para mí que para él. De acuerdo, Carlos probablemente va a perder la cabeza. Valentina, tu ex, va a odiarme. José me miró brevemente antes de volver los ojos a la carretera, y había un humor genuino en su expresión. Ella ya odia a todo el mundo. No te lo tomes personal. Me reí sin poder evitarlo. Eres diferente de lo que esperaba. ¿En qué sentido? Divertido, amable, esperaba intimidante. Se giró para mirarme, e incluso en la oscuridad del coche, vi la intensidad absoluta en sus ojos. Soy intimidante, simplemente no contigo. En la puerta de mi apartamento, nos quedamos un momento que pareció estirarse para siempre. Las llaves estaban en mi mano, pero no podía moverme. No podía dar ese último paso que pondría fin a la noche. Gracias, logré decir, por esta noche. Gracias por venir, respondió. Y luego nos quedamos allí, mirándonos como adolescentes torpes en una primera cita. ¿Me vas a besar? Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. José sonrió, levantando la mano para tocarme la cara, sus dedos trazando la línea de mi mandíbula con una gentileza que contrastaba por completo con el hombre peligroso que el mundo veía. Quiero, mucho, pero no esta noche. ¿Por qué? Porque cuando te bese, dijo, su voz baja, ronca, cargada de promesas, no será el final de una primera cita. Será el comienzo de todo. Y quiero asegurarme de que tú quieras eso. ¿Y si ya lo quiero? Se acercó, tan cerca que sentí su aliento en mi cara, su calor envolviéndome por completo. Entonces, mañana, mañana, repetí, sin aliento. Dio un paso hacia atrás y la pérdida de contacto fue física, dolorosa. Buenas noches, María. Entré en el apartamento en estado de shock, cerrando la puerta y apoyándome en ella, intentando que mi corazón volviera a un ritmo normal. Entonces di un salto, la mano en el pecho, al encontrar a Laura sentada en el sofá con un bol de palomitas y una sonrisa que decía que llevaba allí horas. No me besó, le dije, aún procesando. Laura parpadeó, confundida. ¿Y eso es bueno? Dijo que cuando me bese será el comienzo de todo. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo, abrazando mis rodillas. ¿Qué quiere asegurarse de que yo quiero esto? Madre mía, susurró Laura, con los ojos muy abiertos. El papá está enamorado.
Me reí, pero el sonido salió ahogado, asustado. Yo también. Y esa verdad, dicha en voz alta en el silencio de mi apartamento, con mi mejor amiga mirándome con igual medida de preocupación y emoción, fue más aterradora que cualquier cosa que Carlos o Ana pudieran hacer. Porque esto había empezado como venganza, pero rápidamente se estaba convirtiendo en algo mucho, mucho más real. El intercomunicador zumbó al día siguiente, a las 2 de la tarde. Yo seguía en pijama, sentada en el sofá con una taza de té frío, viendo un programa estúpido de la televisión sin prestarle realmente atención. Mi cabeza estaba en otra parte, anclada en la noche anterior, en las palabras de José, en la promesa de un mañana que ahora era hoy. Me levanté lentamente, apretando el botón del intercomunicador, con el corazón ya acelerado por alguna razón que no quería admitir. Sí, María. Su voz llegó a través del pequeño altavoz, grave e inconfundible. Soy yo. Miré mi ridículo pijama de franela, mi pelo que probablemente parecía un nido de pájaros, y sentí el pánico crecer. ¿Tú? ¿Estás aquí? ¿Ahora? Lo estoy. ¿Puedo subir? Mi apartamento era un desorden. Yo era un desorden. Pero algo en su voz, en la expectación que conllevaba, me hizo pulsar el botón que abría la puerta sin pensarlo 2 veces. 3 minutos después, tras un intento frenético e inútil de arreglarme el pelo y cambiar el pijama por unos vaqueros y una camiseta sencilla, sonó el timbre. Respiré hondo, conté hasta 3 y abrí la puerta. José estaba allí, casual de una manera que debería ser ilegal, con vaqueros oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Sonrió cuando me vio, esa pequeña sonrisa que me hacía cosas extrañas en el estómago. «Hola», logré decir. «Hola», respondió, y luego levantó una mano, mostrando una cesta de mimbre que no había notado. «Pensé en un picnic, si estás libre». Parpadeé procesando. ¿Un picnic? Sí, conozco un lugar, privado, tranquilo, bonito. Inclinó la cabeza, estudiándome la cara. A menos que tengas otros planes. Debería tener otros planes. Debería tener una vida más allá de sentarme en el sofá pensando en él. Pero la verdad es que no la tenía, y aunque la tuviera, lo habría cancelado todo en ese momento. «Dame 5 minutos», dije, ya girándome hacia el dormitorio. «Tómate 10», le oí decir, divertido. «Esperaré». El parque era exactamente como lo había descrito, privado, escondido tras altas verjas y muros cubiertos de hiedra. El tipo de lugar que solo conocían las personas con mucho dinero y conexiones. El césped era absurdamente verde. Los árboles formaban un dosel natural que filtraba la luz del sol en patrones dorados. Y en el centro de todo había un pequeño lago perfectamente tranquilo. José extendió una manta bajo un viejo árbol, sacando cosas de la cesta que parecían sacadas de una película. Quesos franceses, uvas, pan italiano, vino que probablemente costaba más que mi alquiler. Me senté a su lado, intentando no parecer tan impresionada como lo estaba. «¿Haces esto a menudo?», pregunté, cogiendo una uva. «¿Picnics elaborados?» «Nunca», respondió, sirviendo vino en 2 copas de cristal de verdad que había traído. «Primera vez. ¿Por qué?» Me miró, sus ojos oscuros reflejando la luz filtrada por las hojas. «Porque te mereces algo diferente, especial». Y ahí estaba de nuevo, esa brutal honestidad que me desarmaba por completo. «Eres peligrosamente bueno en esto», murmuré. «¿En qué?» «En decir exactamente lo correcto». Él sonrió, extendiéndome la copa. «Solo estoy siendo honesto». Hablamos durante horas, o quizás minutos que parecieron horas.
El tiempo perdió su significado mientras él contaba historias sobre Italia, sobre su infancia en Nápoles, sobre cómo había llegado a Estados Unidos a los 20 años sin nada más que ambición y rabia. Yo le hablé de mis sueños abandonados de ser escritora, de cómo había terminado en un trabajo que pagaba las facturas, pero lentamente mataba mi alma. Todavía puedes escribir, dijo, recogiendo nuestros platos vacíos. Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Se acercó, eliminando el espacio entre nosotros en la manta. Yo empecé de nuevo a los 43, después del divorcio, reconstruí todo desde cero. ¿Y valió la pena? Valió la pena, dijo, sus ojos fijos en los míos con esa intensidad que me robaba el aliento, especialmente ahora. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Los árboles, el lago, todo desvaneciéndose hasta que solo existimos los dos. José, comencé sin saber lo que iba a decir, pero no me dejó terminar. Su mano se levantó, sus dedos tocando mi cara con una suavidad que contrastaba con todo lo que sabía de él, trazando la línea de mi mandíbula por mi cuello, haciendo que cada terminación nerviosa de mi cuerpo cobrara vida. ¿Puedo?, preguntó, su voz baja. No confiaba en mi voz, así que simplemente asentí, y luego me besó. No fue suave, no fue vacilante, fue intenso, consumidor. El tipo de beso que reescribe tu definición de todo lo que vino antes. Su mano se deslizó hasta la nuca, sus dedos enredándose en mi pelo, tirándome más cerca mientras la otra encontraba mi cintura, firme, posesiva. Respondí sin pensar, sin dudar, mis manos subiendo por su pecho hasta llegar a sus hombros, sintiendo los músculos tensos debajo de su camisa. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, apoyó la frente en la mía, los ojos aún cerrados. Valió la pena la espera, logré decir, mi voz sonando ronca. Se rió, un sonido bajo y vibrante, cada segundo. Nos quedamos allí, entrelazados bajo el árbol, y por primera vez en días, quizás en años, me sentí completamente en paz. No vi quién tomó la foto. No oí el clic de la cámara. No noté el discreto flash escondido entre los árboles al otro lado del lago. Estaba demasiado ocupada, perdida en José, en el calor de su cuerpo, en la forma en que sus dedos dibujaban patrones perezosos en mi espalda, mientras hablábamos de todo y de nada. Solo lo descubrí al día siguiente, cuando mi teléfono explotó con notificaciones antes de que el sol hubiera salido por completo. El primer mensaje era de Laura. Solo un enlace seguido de 3 signos de exclamación y un emoji de calavera. Hice clic con los dedos temblorosos. El sueño se evaporó instantáneamente cuando la página cargó. Jefe de la mafia en romance prohibido con la exnovia de su hijo. El titular gritaba en letras grandes, y debajo, 3 fotos en secuencia. Nosotros llegando al parque, nosotros en la manta, muy cerca, y la última, la peor, el momento exacto del beso, capturado con un detalle nítido y devastador. Se me revolvió el estómago. El teléfono sonó, haciéndome saltar. El nombre de Carlos parpadeaba en la pantalla, insistente, furioso. Respondí antes de poder pensarlo mejor. María. Su voz sonó fuerte, fuera de control, llena de una rabia que nunca antes le había oído. ¿Qué diablos estás haciendo con mi padre? Carlos, ya vi las fotos. Todo el mundo las vio. Estás saliendo con él, besándole. ¡Mi padre! No es asunto tuyo, respondí, sintiendo cómo mi propia ira comenzaba a bullir. Perdiste el derecho a opinar sobre mi vida cuando elegiste a mi hermana. Esto es asqueroso.
Solo estás haciendo esto para vengarte de mí. No, dije, y me di cuenta de que era verdad. Había empezado así quizás, pero ya no era eso. Lo hago porque me importa, porque él me trata mejor en 3 días de lo que tú lo hiciste en 3 años. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Te vas a arrepentir de esto. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. 5 minutos después, Ana llamó. No respondí. Dejó un mensaje de voz de todos modos, su voz melosa y venenosa filtrándose por el altavoz. Así que así es, María. Robaste al papi de Carlos porque no pudiste quedarte con el hijo. ¡Qué patético! Esperaba verte destrozada, aún llorando. Pero no. Ahí estás feliz con un hombre lo suficientemente mayor como para ser tu padre. ¡Qué asco! Borré el mensaje sin terminar de escucharlo, pero fue la tercera llamada la que realmente me asustó. El teléfono de José sonó mientras yo todavía sostenía el mío, temblando de rabia y adrenalina. Él estaba al otro lado de mi salón. Había venido tan pronto como se filtraron las fotos. Y cuando respondió, vi su cara cambiar, la máscara de calma cayendo para revelar algo peligroso. Valentina, dijo, su voz gélida. No podía oír lo que ella decía, pero el volumen era lo suficientemente alto como para que los sonidos se filtraran del teléfono. Palabras furiosas atropellándose unas a otras. Esto es una humillación. Con ella, la ex de Carlos, ¿has perdido completamente la cabeza? Valentina, intentó interrumpir José. No, me vas a escuchar. Esa chica te está usando. Está destruyendo a nuestra familia. Y encima, su voz se quebró, convirtiéndose en algo más desesperado. Me reemplazaste por ella, por esta mujer que no es ni la mitad de lo que yo soy. Basta, cortó José, su voz dura como el acero. No hables de ella así. ¿Todavía me quieres? Sé que sí. Fueron 15 años, José. Un hijo, toda una vida. Y vas a tirarlo todo por la borda. Lo tiraste por la borda cuando me engañaste. Mentiste. Me hiciste parecer un idiota durante meses. Esto terminó hace 5 años. Mentiroso. Nunca me superaste. Igual que yo nunca te superé. Vuelve conmigo. Olvídate de esta niña. Reconstruyamos nuestra familia. No. La palabra salió final, definitiva. La quiero, Valentina, y necesitas aceptarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego la voz de Valentina regresó, más baja, más peligrosa. Te vas a arrepentir de esto, los dos. La llamada terminó. José se quedó inmóvil un largo momento, todavía sosteniendo el teléfono, respirando pesadamente. Cuando se giró hacia mí, vi preocupación en sus ojos por primera vez. Esto se está volviendo un lío, murmuré, abrazando mis propios brazos. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas, atrayéndome a sus brazos con una firmeza que era a la vez suave y posesiva. Déjalo, dijo contra mi pelo. Te protegeré de todo, de todos. Le creí, pero mientras estaba allí, a salvo en sus brazos, no pude evitar el escalofrío que me recorrió la espalda, porque Valentina no había hablado como una madre protegiendo a su hijo. Había hablado como una mujer luchando por el hombre que amaba. Y las mujeres así eran infinitamente más peligrosas. La tormenta apenas comenzaba. El café donde trabajaba, cerca del barrio de Argüelles, era uno de esos lugares acogedores que servían lates carísimos y croissants que costaban el triple de lo que debían. Frecuentado por universitarios y profesionales que fingían trabajar mientras se desplazaban sin fin por las redes sociales. Normalmente, me gustaba el ambiente,
el olor a café tostado mezclado con bollería dulce, el murmullo constante de conversaciones que nunca tenía que escuchar de verdad. Pero hoy, 3 días después de que las fotos se filtraran, cada mirada parecía cargada de juicio, cada susurro dirigido a mí. Me había convertido en noticia, en cotilleo, en el tipo de escándalo que la gente adora consumir con su café de la mañana. Estaba limpiando una mesa cerca de la ventana cuando la puerta se abrió, trayendo una ráfaga de aire frío y a la última persona que quería ver. Valentina Rossi entró como si fuera la dueña del lugar, luciendo un abrigo de lana color camel que probablemente costaba más que mi salario anual. Sus tacones altos resonaban en el suelo de madera con una precisión que parecía calculada para llamar la atención. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño impecable, su rostro maquillado con la perfección de alguien que tenía tiempo y dinero para preocuparse por esas cosas. Sus ojos encontraron los míos al otro lado del café abarrotado, y vi algo en ellos que me dejó paralizada. No era solo ira, era furia contenida, destilada, el tipo de emoción que había estado guardada durante días y ahora buscaba una salida. Cruzó el café directamente hacia mí, ignorando por completo a los demás clientes. Las miradas curiosas, todo excepto su objetivo. Tú. La palabra salió como veneno, lo suficientemente baja como para no provocar una escena, pero cargada de tanto odio que instintivamente di un paso atrás. Señora Rossi, comencé, sosteniendo el trapo de limpieza como si fuera una especie de escudo patético. Saliste con mi hijo. Me interrumpió dando un paso más, invadiendo por completo mi espacio personal. Y ahora seduces a mi exmarido. ¿Qué clase de mujer hace eso? La ira que había estado latente dentro de mí durante los últimos días, de repente se despertó, caliente y feroz. Solté el trapo sobre la mesa y me enfrenté a ella, negándome a retroceder más. Su hijo me engañó con mi hermana, en mi cama, así que no me hable de respeto. Algo brilló en sus ojos, sorpresa tal vez, de que hubiera respondido, pero fue rápidamente reemplazado por más ira. Carlos cometió un error, sí, pero tú, esto es venganza. Empezó así, admití, porque no tenía sentido mentir, pero se volvió real. Me importa José. ¿De verdad real? Casi se rió. Un sonido amargo y sin humor. Eres una niña comparada con él, 20 años más joven, sin experiencia, sin comprender su mundo. No, él no me trata como a una niña, la interrumpí, manteniendo la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Valentina se detuvo, estudiándome con los ojos entrecerrados, y luego algo cambió en su expresión. Lo que había sido pura ira se transformó en algo más calculado, más peligroso. Se acercó, tan cerca que podía oler el perfume caro que llevaba. Y cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más íntima, más venenosa. ¿Sabes qué es lo divertido? Preguntó, ladeando la cabeza ligeramente. ¿Crees que esto es para proteger a mi hijo? Y en parte lo es, por supuesto. Carlos es débil, siempre lo ha sido. Necesita a su madre para todo. Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí. Se me apretó el estómago, intuyendo lo que venía antes de que ella continuara. José todavía me quiere, dijo, y había tanta certeza en su voz que casi me hizo dudar. Siempre me ha querido. Pude haber cometido errores, engañado, mentido, pero 15 años de matrimonio no desaparecen así como así. Él es mío, siempre lo fue, siempre lo será. Te equivocas, logré decir, pero mi voz salió menos segura de lo que me hubiera gustado. Valentina sonrió, y fue la sonrisa más cruel que había visto en mi vida. ¿Me equivoco? Entonces, ¿por qué no se ha involucrado seriamente con nadie en esos 5 años?
¿Por qué acudía corriendo cada vez que yo llamaba necesitando algo? ¿Por qué nunca pudo sacarme por completo de su vida? Cada pregunta era una puñalada, porque no tenía respuestas para ellas. Eres solo una distracción temporal, querida, continuó, saboreando cada palabra. Algo nuevo, emocionante, prohibido. Pero cuando la novedad se agote, cuando se canse de jugar con la ex de su hijo, él hizo una pausa dramática, sus ojos fijos en los míos. Volverá a mí, como siempre debió quedarse. María, date cuenta, murmuró tan bajo que apenas la oí. No es solo por Carlos, es por ti. Tragué saliva, sintiendo que las piernas me temblaban. Todavía le quieres. Lista, finalmente Valentina dio un paso atrás, ajustándose el abrigo con gestos deliberadamente tranquilos. Estuve casada con ese hombre durante 15 años. Conozco cada parte de él, cada cicatriz, cada pesadilla, cada debilidad. ¿Crees que unos pocos meses con una chica 20 años más joven van a cambiar eso? ¿Borrar nuestra historia? Se rió de nuevo. Eres ingenua. José me eligió, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Por ahora, respondió, encogiéndose de hombros. Pero soy paciente. Ya he esperado 5 años. Puedo esperar un poco más. Y cuando te rompas, cuando el peso de su mundo sea demasiado para tus sombras, para tus pequeños y jóvenes hombros, cuando te des cuenta de que no puedes competir con 15 años de historia, se inclinó, susurrando cerca de mi oído. Estaré ahí esperando, como siempre lo he estado. Y luego se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando en el suelo con la misma precisión que cuando entró, dejándome allí, temblando con igual medida de rabia y miedo. José me contó de alguna manera lo que había pasado. Quizás no me lo dijo directamente en ese momento, sino que se lo sacó a Laura, o yo junté las piezas. Pero sé que Valentina, su ex, había ido a su oficina. Él estaba en la planta alta de un edificio de cristal en el distrito financiero de Madrid, el tipo de lugar donde se hacían negocios serios y no se hacían preguntas. Ella conocía el camino con los ojos cerrados, había estado allí cientos de veces durante el matrimonio, y entró sin llamar a la puerta de caoba oscura, sin importarle la secretaria que intentó detenerla. José estaba detrás del escritorio, examinando documentos, pero levantó la vista cuando ella entró, su expresión inmediatamente cerrada. Valentina, dijo, su voz helada. ¿Qué quieres? José, querido, respondió ella, cerrando la puerta tras de sí y cruzando la oficina con pasos medidos. Ha pasado tanto tiempo, solos así. ¿Qué quieres? Repitió él, cada palabra saliendo separada, sin lugar a interpretaciones. Valentina se sentó en el borde de su escritorio, cruzando las piernas de una manera que sabía que era atractiva, inclinándose ligeramente hacia adelante. Oí rumores. Tú con una niñita, la ex de nuestro hijo. Se rió. Un sonido que pretendía ser ligero, pero salió afilado. Patético. Algo cambió en el rostro de José. Sus ojos se oscurecieron de una manera que habría asustado a cualquiera con buen juicio. Cuidado. ¿O qué? Valentina se acercó, levantando la mano para tocar su pecho a través de la camisa, sintiendo los músculos tensos bajo sus dedos. Tuvimos algo, José. 15 años de matrimonio, un hijo, pasión, historia. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda por ella? José le agarró la muñeca, quitándole la mano con firmeza controlada. Lo tiraste por la borda cuando me engañaste, mentiste, me hiciste parecer un idiota durante meses. Un error, dijo Valentina rápidamente, su voz suavizándose, sus ojos llenándose de lágrimas.
Tenía años de práctica en producirlas. Un error del que me arrepiento cada día. Vuelve conmigo, José. Reconstruyamos nuestra familia. Carlos lo necesita. Está perdido, confuso. Carlos es un adulto. Yo lo necesito, continuó, ignorando la interrupción, colocando ambas manos sobre su pecho ahora, mirando hacia arriba a través de sus pestañas. Deja a esa niña. Vuelve a casa. ¿Dónde perteneces? ¿A quién perteneces? No. La palabra salió simple, final. La máscara de vulnerabilidad de Valentina se desprendió, dando paso a algo más duro, más cruel. Ella no puede manejar tu mundo, José. El peligro, la presión, los enemigos, las decisiones imposibles que tienes que tomar cada día. Y yo, tu ex mujer que todavía te quiere. Hizo una pausa dejando que las palabras pesaran en el aire. Ella se va a romper. Y cuando se rompa, ¿sabes quién estará aquí? Yo, esperando, como siempre lo he estado. José dio un paso atrás, creando distancia física entre ellos. La subestimas. Ya veremos, dijo Valentina, ajustándose el bolso al hombro, recuperando la compostura. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de abrirla, girándose para lanzar una última mirada. Esta guerra acaba de empezar, José, y sabes que siempre he sido genial en las guerras largas. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejando a José solo en su oficina, las manos apoyadas en el escritorio y la mandíbula tensa. Esa es la versión de la historia que José me contó, o al menos lo que yo reconstruí de sus palabras y las miradas. No estuve allí, pero puedo sentirlo. ¿No os pasa a veces que las historias que os cuentan duelen tanto como si las hubierais vivido? Y aquí estoy, de vuelta en la cena familiar. Ana acababa de preguntar por mi nueva pareja. Mi madre asintió con la cabeza. Mis padres me miraron fijamente. Carlos me lanzó una mirada que intentaba ser superior, pero solo mostraba despecho. La cena, que mis padres habían insistido en organizar porque la familia es importante, se estaba convirtiendo en un tribunal. Siempre ha sido así, la verdad. Desde que tengo memoria, las reuniones familiares se transformaban en escenarios donde se escenificaban pequeñas batallas, silencios incómodos y puñaladas disimuladas. Recuerdo un cumpleaños, creo que el de Ana cuando cumplió 15 años. Yo le había hecho un collar de cuentas que tardé semanas en terminar. Ella, con su aire de princesa, ni lo miró. Dijo que era demasiado simple. Mis padres rieron, esa clase de risa que te dice que no importas. Yo quería ser escritora, ¿sabéis? Pero mi padre siempre decía que la escritura no da de comer, María. Y Ana, por supuesto, siempre repetía lo mismo, con una sonrisa burlona. No sé si por maldad o simplemente porque no entendía nada más allá de su propio reflejo. No es asunto tuyo, le espeté a Ana, volviendo al presente. El pollo ya me daba náuseas. Pero sí lo es, insistió ella, dejando caer los cubiertos y mirándome con un falso interés, sus ojos brillando con el mismo rencor que había visto en los de Valentina. Miré a mi alrededor. Mis padres, silenciosos, incómodos. Carlos, sonriendo en su asiento, disfrutando del espectáculo. Y entonces recordé las palabras de Valentina en el café, el frío escalofrío que me había recorrido la espalda. Su voz, su convicción. José todavía me quiere. Él es mío. Siempre lo fue. Siempre lo será. La idea de que José seguía amando a Valentina me taladraba el cerebro. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo solo era una distracción temporal? Aquella noche en el parque, el picnic, sus palabras, habían sido tan reales, tan intensas, ¿o solo lo había interpretado así? Conozco mis errores. Soy ingenua,
A veces demasiado confiada, o quizás, como dijo Valentina, demasiado joven para entender las complejidades de su mundo, o sus cicatrices, o sus pesadillas. Mis emociones eran un torbellino, una mezcla de amor creciente por José, la satisfacción de ver a Carlos sufrir, el miedo a Valentina, la rabia por Ana. ¿Era esto una victoria o una trampa? Ya no sabía. No, Ana, no es asunto tuyo, repetí, más suave, porque la rabia se mezclaba con una incertidumbre abrumadora. Levanté la vista y encontré la mirada de mi madre. La vi suspirar, como si estuviera cansada de toda la farsa, pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Y el silencio, una vez más, fue más ensordecedor que cualquier grito. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? No tengo ni idea, para seros sincera. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. Conocí a José, encontré algo que se siente diferente, profundo, algo que no había sentido antes. Otras veces, la duda me carcome. Me pregunto si tomé la decisión correcta, si todo esto es un error, un castillo de naipes que se desmoronará con la próxima ráfaga de viento de Valentina. Puede que sea una combinación de ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es blanco o negro, nada es perfecto, pero es mi vida. Y supongo que, por ahora, eso es lo único que importa. Porque ese alguien es el padre de Carlos, su padre. Se rió, su risa sonó demasiado fuerte, demasiado forzada. Qué triste, María, desesperada incluso. Mi madre dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el tenso silencio del comedor. ¿Cómo? María, ¿estás saliendo con José Rossi? Sí, mamá, lo estoy, respondí, manteniendo la voz firme a pesar del martilleo de mi corazón en el pecho. Sentía la adrenalina subir, el calor de la confrontación extendiéndose por mis venas. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra, más obstinada, se negaba a darles el gusto. ¡Por venganza! Ana casi gritó, sus ojos brillando con una malicia apenas disimulada. Porque conseguí a Carlos, admítelo. Empezó así, admití, mirándola directamente a los ojos, sin parpadear. Sentí como la verdad se abría paso entre la rabia y el resentimiento. Pero ya no es así. Lo quiero. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Podría haber escuchado la caída de un alfiler, si no fuera por el zumbido de mi propia sangre en los oídos. Mi padre fue el primero en hablar. Su voz, cargada con una preocupación genuina, me hizo sentir como si tuviera 11 años otra vez, la niña asustada que era yo. María, cariño, dijo, su tono más suave de lo que lo había escuchado en mucho tiempo. Este hombre es peligroso. Negocios, digamos que oscuros. Violencia. ¿Estás segura de esto? Lo estoy, respondí, volviéndome hacia él, sintiendo que esa certeza era lo único real que tenía en ese momento. Más segura de lo que jamás estuve con Carlos. Ana golpeó las manos en la mesa, haciendo que los platos saltaran. Hasta que se canse de ti. Hombres como él se cansan, María. Ya lo verás. Te reemplazará por alguien más joven, más guapa, más... todo. Su voz estaba cargada de resentimiento y no pude evitar sentir un escalofrío. Me recordó a Valentina, a la misma clase de desesperación venenosa. Al menos Carlos es de mi edad, grité, perdiendo la compostura por fin, la rabia desbordándose como una presa rota. No podía soportar más su juicio, su hipocresía. «Y tú careces de carácter, Ana», le devolví el grito. Me levanté de la mesa tan rápido que mi silla casi se cayó. Mis manos temblaban, no solo de ira,
sino de una profunda tristeza por lo que habíamos llegado a ser. ¿Sabes qué es lo gracioso, Ana? Tú siempre tuviste todo. Siempre fuiste la favorita, la consentida, la que lo obtuvo todo sin esfuerzo. Y aún así, no fue suficiente. Tuviste que quitarme lo mío solo para demostrar que podías. Me acerqué un paso, mi voz bajó a un susurro lleno de desilusión. Pero, ¿sabes qué? Tienes a Carlos. Felicidades. Tienes a un hombre débil y manipulable que nunca te querrá tanto como quiere la aprobación de su madre. Respiré hondo, el nudo en mi garganta era un infierno. Espero que seáis muy felices juntos. Salí antes de que nadie pudiera responder. Agarré mi bolso del sofá del salón y me fui, dejando atrás la cena, la familia, todo. El portazo resonó en el silencio detrás de mí, como una declaración final, un adiós a lo que una vez fue y ya no podía ser. Mientras bajaba las escaleras de mi edificio, me preguntaba si alguna vez habría un momento en el que la familia se sintiera como un refugio en lugar de un campo de batalla. La respuesta, lo intuía, era un rotundo no. La casa de José era exactamente lo que esperaba de él. Grande, moderna, con una arquitectura minimalista que gritaba lujo, pero salpicada con toques personales aquí y allá que la hacían sentir como un hogar, no solo una propiedad vacía. En un mundo donde todo a mi alrededor se desmoronaba, su casa era un ancla, un refugio de calma y orden. Cuando Carlos apareció sin previo aviso, casi al mismo tiempo que yo llegaba, pensé que el destino tenía un sentido del humor retorcido. Rocco, el guardia de seguridad de la puerta, intentó detenerlo, pero José hizo un gesto, indicando que estaba bien. ¡Papá! Carlos entró en la habitación como un huracán, el rostro enrojecido por la ira. Tenemos que hablar. José estaba sentado en un sillón de cuero, un vaso de whisky en la mano, y apenas levantó la vista. Habla entonces. Se tomó un sorbo de su bebida, sus ojos fijos en el burbujeo del hielo. María. Carlos comenzó a pasearse de un lado a otro, gesticulando frenéticamente. ¿En serio? ¿Estás saliendo con María? Así es. La respuesta de José fue tan tranquila que casi me asustó. Esto es asqueroso, repulsivo. Ella era mía. La voz de Carlos se quebró al final, y pude sentir su herida, su sentido de posesión ultrajada. José finalmente levantó la vista, y la temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Sus ojos oscuros, normalmente tan llenos de un calor que se me había vuelto tan familiar, ahora eran duros como el acero. Y la perdiste cuando elegiste engañarla. Tu elección, tus consecuencias. «¡Pero eres mi padre!», gritó Carlos, su voz rota por la desesperación. «Hay un código, hay reglas sobre este tipo de cosas». José se levantó lentamente, colocando el vaso sobre la mesa, con un cuidado deliberado que indicaba una furia contenida. «Engañaste a la mujer con la que salías durante 3 años, con su propia hermana, en su propia cama. ¿Y me vas a hablar a mí de códigos?». Su mirada era penetrante, haciendo que Carlos se encogiera. «Yo cometí un error y tomé una decisión», respondió José, acercándose a su hijo con pasos medidos. «María». Fin de la conversación. «Ella te está usando». Carlos retrocedió inconscientemente, sus ojos buscando en mi rostro algún signo de arrepentimiento, de manipulación, para vengarse de mí. ¿No lo ves? José se detuvo a pocos centímetros de su hijo, y Carlos tuvo que levantar la barbilla para encontrarse con los ojos de su padre. Cuando José habló, su voz era baja, peligrosa, cargada con una amenaza que no necesitaba ser explícita. «Cuidado, Carlos, mucho cuidado con lo que dices a continuación».
Carlos abrió la boca, la cerró, y luego las palabras salieron en un arrebato desesperado. Te vas a arrepentir de esto. Mamá tampoco lo aceptará. Todavía te quiere, lo sabes. Tu madre tomó sus decisiones hace 5 años cuando decidió engañarme, dijo José, cada palabra saliendo con un peso demoledor. Ahora yo tomo mis decisiones y yo elijo a María. Ella está destruyendo nuestra familia. Lo único que lamento, dijo José, y ahora había una tristeza genuina en su voz, mezclada con una profunda decepción, es haber criado a un hijo tan débil. El rostro de Carlos perdió todo color. Por un momento, solo se quedó allí, con la boca abierta, los ojos muy abiertos por la herida causada por las palabras de su padre. Luego se dio la vuelta y se fue, casi corriendo, cerrando la puerta lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los cuadros en las paredes. José volvió al sillón, tomó el whisky de nuevo y le dio un largo sorbo. Rocco apareció en la puerta, con una expresión de preocupación en el rostro. «Estoy bien», respondió José, pero su voz decía lo contrario. Sentí una punzada de dolor por él, por la forma en que su propia familia lo desgarraba. Más tarde esa noche, estaba en mi apartamento, todavía procesando el desastre que había sido la cena familiar cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de José. «Puedes venir, necesito verte». No dudé. 20 minutos después, cuando llegué a su casa, Rocco me dejó entrar sin hacer preguntas. Encontré a José en la terraza, mirando la ciudad iluminada a sus pies, las manos en los bolsillos, los hombros tensos. El aire de la noche madrileña, aunque ya era fresco, no hacía nada por calmar la tensión que sentía. «Hola», dije suavemente, acercándome. Él se giró, y cuando me vio algo en su rostro se suavizó, como si la vista de mí fuera una cura para su dolor. «Hola», me atrajo a sus brazos, enterrando su rostro en mi cabello. «¿Qué tal la cena?» «Horrible», admití, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura. «Ana provocó, yo exploté, me fui dando un portazo. ¿Y tú, Carlos, estaba aquí?» «También horrible», murmuró. Nos quedamos allí un largo momento, simplemente abrazados, encontrando consuelo el uno en el otro, mientras el mundo a nuestro alrededor parecía empeñado en separarnos. Sentí el suave latido de su corazón contra mi oído, el aroma de su colonia mezclado con su olor natural, y me aferré a él como a mi única certeza. «No van a rendirse», murmuré contra su pecho, la voz ahogada. «Lo sé», respondió, besándome la coronilla. «Pero nosotros tampoco». Y allí, bajo las estrellas, con la ciudad brillando abajo y el peso del mundo sobre nuestros hombros, le creí, incluso sabiendo que la tormenta apenas comenzaba, incluso sabiendo que Valentina, Carlos, Ana, todos ellos se estaban preparando para la guerra, incluso sabiendo que lo peor estaba aún por llegar, porque estar con José, incluso en medio del caos, se sentía más correcto que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y eso tenía que significar algo. Tenía que significarlo todo. La caja llegó un lunes, envuelta en papel plateado con un lazo de raso negro. No había dirección de remitente, pero no necesité una para saber de quién venía. Dentro, un collar de perlas carísimo y una tarjeta con una caligrafía elegante. Decía simplemente, «Siempre vuelve a mí, siempre lo ha hecho». Era la tercera en 2 semanas. La primera había sido un libro sobre relaciones con diferencia de edad, pasajes subrayados sobre cómo rara vez funcionaban. La segunda, una foto de Valentina y José de su boda, radiantes, con una simple nota. 15 años. Tiré la caja sobre la mesa y me alejé como si quemara.
Una puñalada fría en el estómago. ¿De verdad creía que estaba en una competición con ella? ¿Que José era un trofeo? Me sentí estúpida por un segundo. Mi teléfono vibró. Ana me había etiquetado en una publicación, sonriendo junto a Carlos en algún restaurante elegante. El pie de foto. Unas puñaladas apenas disimuladas. Preocupada por mi hermana, que claramente está pasando por un momento difícil. Esperamos que encuentre a alguien de su edad pronto. Los comentarios eran crueles. Cazafortunas, rompe hogares, desesperada. Bloqueé a Ana de nuevo, pero sabía que crearía una nueva cuenta en cuestión de minutos. Ella era Sistani, una serpiente escurridiza. La gota que colmó el vaso llegó 3 días después, cuando Valentina apareció en el evento benéfico que estaba organizando para el trabajo. Entró luciendo un vestido rojo idéntico al que yo había usado la noche que conocí a José, y pasó la noche circulando, sonriendo, soltando comentarios venenosos. José siempre ha sido tan generoso. Dijo lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Incluso ahora con esta extraña fase por la que está pasando, sigue siendo el hombre que conocí y amé. Ya sabes cómo es. Los hombres de cierta edad a veces necesitan sentirse jóvenes de nuevo, pero siempre pasa, siempre vuelve a lo que es real, a lo que tiene historia. Sus palabras, más que mi rabia, resonaron en mi cabeza, despertando viejas inseguridades. ¿Estaba en lo cierto? ¿Era yo solo un juguete, una fase? Salí del evento antes de que terminara, incapaz de soportar un segundo más de esa sonrisa venenosa. Fui directamente al apartamento de José, usando la llave que me había dado la semana anterior. Él estaba en su estudio trabajando, aunque era casi medianoche, y levantó la vista cuando entré, su rostro inmediatamente lleno de preocupación. María, ¿qué pasó? Dejé caer mi bolso al suelo y lo solté todo. Las cajas, las notas, las publicaciones de Ana, los rumores. Valentina en el evento, cada comentario venenoso, cada mirada juzgadora, la culpa, el miedo, la duda. Quizás sea mejor que lo dejemos. Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas, antes de que empeore, antes de que alguien salga realmente herido. José se levantó lentamente, rodeando el escritorio hasta que estuvo de pie frente a mí. ¿Quieres parar? Quería decir que sí, que era más fácil, más seguro, pero no era verdad. Una parte de mí, esa parte recién descubierta que se atrevía a sentir, se negaba a renunciar a él. No, admití, sintiendo lágrimas cálidas deslizarse por mi rostro. Pero tu exmujer, tu hijo, mi hermana, el mundo entero parece estar en nuestra contra. Ellos no son más importantes que tú, dijo, levantando las manos para secar mis lágrimas con sus pulgares. Su tacto era un bálsamo para mi alma. Ni Valentina, ni Carlos, ni la opinión de extraños. Nada es más importante que tú. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Me llevó al sofá, sentándose a mi lado, pero manteniendo mis manos en las suyas. Pasé 5 años solo, María. 5 años vacíos, solos trabajo, poder, negocios interminables. Valentina destruyó nuestro matrimonio, pero nunca me dejó solo. Siempre llamando, siempre creando excusas para aparecer, siempre usando a Carlos para manipularme para que volviera. Y nunca volví, nunca quise, pero tampoco conseguí avanzar realmente. Apretó mis manos y en sus ojos vi una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Hasta tú. Tú me trajiste de vuelta a la vida, María. No voy a perder esto. No voy a perderte. Las lágrimas regresaron, pero esta vez no eran de miedo.
eran de un alivio abrumador, de una profunda gratitud. Te quiero, susurré. Yo te quiero más, respondió, y luego me besó. Fue diferente a los otros besos. No tenía urgencia, tenía promesa, tenía futuro, una certeza silenciosa de que estábamos en el lugar correcto. Quédate conmigo esta noche, dijo cuando nos separamos, su voz ronca de emoción. No quiero que vuelvas sola. De acuerdo, accedí, porque no quería estar en ningún otro lugar. Su estudio, con sus libros y el suave murmullo de la ciudad afuera, se sentía como el lugar más seguro del mundo. El dormitorio de José era exactamente como lo imaginaba, minimalista, elegante, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Me prestó una de sus camisas para dormir, y cuando volví del baño lo encontré de pie cerca de la ventana, con la silueta recortada contra el resplandor de las luces de la ciudad. Eres hermosa, dijo simplemente, sin adornos, y sentí que se me subían los colores a la cara. Crucé la habitación hacia él, con el corazón acelerado. ¿Debo quedarme? Si quieres. Yo quiero. Tomó mi mano y me guió a la cama. Lo que sucedió a continuación fue lento, cuidadoso, lleno de una ternura que me sorprendió. Cada toque fue deliberado, cada beso cargado de emoción, como si estuviera memorizando cada momento. Y cuando finalmente nos hicimos uno, no fue solo físico, fue emocional. Una conexión tan profunda que me hizo olvidar todo excepto ese momento, excepto nosotros dos. Sentí que se disipaban años de armaduras, de defensas. Era una intimidad que iba más allá de lo carnal, una fusión de almas. Después, acostada en sus brazos con la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo del corazón que latía bajo mi oído, sentí una paz que no había experimentado en años. ¿Ningún arrepentimiento?, preguntó en voz baja, dibujando patrones en mi espalda con sus dedos. Ninguno, respondí. ¿Y tú? Nunca. Eres la mejor elección que he hecho en mi vida. Pero mientras dormíamos, en otro lugar de la ciudad, Valentina tomaba sus propias decisiones. Sentada en su impecable salón, con una copa de vino en la mano, marcó un número al que no había llamado en años. El hombre que contestó tenía una voz áspera y peligrosa. Marco, dijo Valentina, su voz suave pero cargada de veneno. Tenemos que hablar de José Rossi y una pequeña complicación que está teniendo. Al otro lado de la línea, Marco Castellano, el antiguo rival de José en los negocios más sombríos de la ciudad, sonrió. Te escucho. Su pequeña novia, María, sale del trabajo todos los días a las 6 de la tarde, en el café de la calle Argüelles, siempre sola, siempre desprotegida. José todavía no le ha puesto seguridad. El tonto está demasiado confiado. Valentina dio un sorbo de vino, el brillo de las luces de la ciudad reflejándose en el cristal. Me imagino que sería muy conveniente si le pasara algo. Nada permanente, por supuesto, solo lo suficiente para que se dé cuenta de que esta relación ridícula solo trae problemas. ¿Y qué gano yo con esto? Información sobre sus próximos movimientos, rutas de transporte, nombres de contactos, todo lo que necesitas para, finalmente, superar al Imperio Rossi. Marco guardó silencio por un momento, considerando. Mañana a las 6, dices. Mañana a las 6, repitió Valentina. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia, más cruel. Carlos también estaba haciendo sus propias jugadas, sentado en el apartamento que ahora compartía con Ana. Deberías llamarla, dijo Ana desde el sofá, pintándose las uñas con una indiferencia estudiada. Inténtalo de nuevo. Di que la echas de menos,
que todavía la quieres. Pero no lo hago, respondió Carlos, sintiéndose vacío. No importa, Ana le interrumpió, sin levantar la vista de sus uñas. Lo que importa es hacerla dudar de él. Tu madre tiene razón. Necesitamos destruir esto antes de que se ponga demasiado serio. Carlos miró su teléfono durante un largo momento y luego escribió: Estoy atento a ti. Espero que estés bien y a salvo. Sé que mi padre puede ser complicado. Si me necesitas, estoy aquí. El mensaje fue entregado. Leído. No llegó respuesta. Al día siguiente salí del trabajo exactamente a las 6 de la tarde, como siempre. El sol ya se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, y la calle estaba llena de gente que volvía a casa. Agarré mi teléfono para llamar a José, sonriendo al pensar en la noche anterior, cuando algo me hizo detenerme. Una furgoneta negra había aparcado frente al café. La puerta lateral abierta, el motor en marcha. Mi instinto me gritó: ¡Aléjate! Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, dos hombres salieron de detrás de mí. Un paño fue presionado contra mi cara. Un olor químico invadió mis fosas nasales. Intenté gritar, luchar, pero mis miembros ya estaban pesados. El mundo comenzó a dar vueltas. Sentí mi cuerpo siendo arrastrado. Escuché voces distantes, rápido, antes de que alguien vea, y la voz áspera y familiar de Marco. Nada de marcas. El jefe la quiere intacta. José Rossi va a pagar caro por esto. Intenté alcanzar mi teléfono, pero cayó a la acera con un golpe sordo. Lo último que vi antes de que todo se volviera oscuro fue el cielo rosado arriba, hermoso e indiferente a mi terror. Y luego nada. El frío del suelo, el eco de mi propia desesperación. ¿Por qué no me había dado cuenta? ¿Por qué no lo había visto venir? La ingenuidad, quizás de la que Valentina me había acusado. Era como si mi vida entera, construida sobre certezas que ahora se desmoronaban, me hubiera preparado para este momento. Media hora después, José llamó a mi teléfono. Una vez, dos veces, tres veces, directo al buzón de voz. Frunció el ceño, algo se apretó en su pecho. María siempre contestaba. Siempre. Llamó a Rocco. Ve a recoger a María del trabajo, ahora. Jefe, pensé que hoy iba directamente a casa. Ahora, Rocco. 20 minutos después, Rocco devolvió la llamada, la voz tensa. Jefe, su teléfono está en la acera, la pantalla rota, el bolso no está, y hay testigos que dicen haber visto una furgoneta negra, dos hombres, a ella siendo arrastrada. El silencio al otro lado fue absoluto. Luego José habló, y su voz era tan fría que Rocco sintió un escalofrío. Encuéntrala, moviliza a todos, quema la ciudad si es necesario. Quiero que cada informante, cada contacto, cada maldita cámara de seguridad de la zona sea revisada. Y Rocco: sí, jefe. Averigua quién hizo esto porque cuando los encuentre... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. El significado era claro. Habría sangre. Me desperté con un dolor de cabeza punzante y la boca seca como un desierto. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla de moho, metal oxidado y algo químico que me revolvió el estómago. Intenté moverme y me di cuenta de que mis manos estaban atadas a la espalda, las muñecas ya doloridas por la cuerda áspera que se me clavaba en la piel. El ambiente a mi alrededor era oscuro, iluminado solo por una bombilla débil que colgaba del techo y se balanceaba ligeramente, creando sombras danzarinas en las paredes de hormigón. Un almacén abandonado quizás, o un sótano, el tipo de lugar donde los gritos no serían escuchados. Intenté no entrar en pánico, respirando profundamente por la nariz, forzando a mi cerebro, todavía nublado por el sedante,
a pensar, a procesar, a encontrar una salida. Pero el miedo estaba allí, reptando por mi columna, apretando mi garganta. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado? Cada minuto que José no me encontrara, aumentaban mis posibilidades de... No quería pensar en eso. La puerta de metal chirrió al abrirse, y un hombre entró, alto, canoso, con una profunda cicatriz que le recorría desde el ojo izquierdo hasta la barbilla. Me estudió con ojos fríos y calculadores, como si fuera una mercancía y no una persona. Por fin despierta, dijo, con la voz áspera por demasiado tabaco. Pensé que mis hombres te habían dado una sobredosis. ¿Quién eres?, logré preguntar. Mi propia voz salió ronca. ¿Qué quieres de mí? Él sonrió, pero no había humor en ese gesto, solo crueldad. Marco Castellano, y tú, querida María, eres la palanca que voy a usar para destruir a José Rossi de una vez por todas. El estómago se me encogió. José te matará cuando se entere. Si se entera dónde estás. Marco se acercó, agachándose frente a mí, tan cerca que podía oler los cigarrillos en su aliento. E incluso si lo hace, será demasiado tarde. Te voy a usar para atraerlo, para que cometa errores, destruya todo lo que ha construido, y cuando termine con él, bueno. Deslizó un dedo frío por mi mejilla, haciéndome estremecer. Quizás te guarde como premio de consolación. Le escupí en la cara. Marco se quedó paralizado por un segundo, sorprendido por la audacia, y luego su mano voló, conectando con mi mejilla en una bofetada que me hizo girar la cabeza hacia un lado, el sabor a sangre llenando mi boca. Valiente, dijo, limpiándose el escupitajo de la cara con un pañuelo. Veo por qué José estaba interesado, pero ese coraje se acabará. Siempre lo hace. Se levantó y se fue, dejándome sola de nuevo en la oscuridad, con la mejilla ardiendo y el corazón desbocado por el puro terror. ¿Acaso mi madre tenía razón? ¿Este mundo de peligro era demasiado para mí? ¿Era esta mi culpa por no haber parado? Al otro lado de la ciudad, la oficina de José se había transformado en un centro de operaciones de guerra. Mapas esparcidos por el escritorio, ordenadores abiertos mostrando grabaciones de cámaras de seguridad, teléfonos sonando incesantemente mientras los informantes de toda la ciudad reportaban cualquier información, por pequeña que fuera. Rocco nunca había visto al jefe así. José siempre había sido controlado, calculador, el tipo de hombre que planificaba 10 pasos por delante antes de hacer cualquier movimiento. Pero ahora había algo salvaje en sus ojos, algo primitivo y peligroso que hacía que incluso los hombres más leales retrocedieran instintivamente. ¿Nada todavía?, preguntó José por 10ª vez en 5 minutos, la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Jefe, estamos rastreando todas las furgonetas negras registradas en la zona, revisando cámaras de tráfico, presionando a nuestros contactos en las calles. Comenzó Rocco. No es suficiente. José golpeó la mano en el escritorio tan fuerte que uno de los ordenadores saltó. Está ahí fuera sola, asustada, posiblemente herida, y no tengo ni idea de dónde. La encontraremos, dijo Rocco, intentando sonar confiado, aunque sabía lo inútil que era. Quemaré esta ciudad si es necesario, dijo José, y no era una amenaza vacía, era una promesa. Cada edificio, cada escondite, cada madriguera donde esos bastardos puedan estar escondiéndola. Voltearé todo patas arriba hasta que... Su teléfono sonó. Número desconocido. José contestó, poniéndolo en altavoz. ¿Quién es? Hola, José. La voz de Marco Castellano llegó a través del altavoz, llena de cruel satisfacción. ¿Buscando algo?
O mejor dicho, a alguien. Todos en la oficina se quedaron inmóviles. Marco, dijo José, cada letra pronunciada con un veneno absoluto. Si la tocaste. Oh, pero ya lo hice. Marco se rió. Aquí mismo, delante de mí, toda atada con esa mirada asustada, pero aún intentando ser valiente. Debo admitir, tienes buen gusto. Lástima que pronto estará demasiado rota para ser interesante. La mano de José apretó el teléfono tan fuerte que la pantalla se rajó. ¿Qué quieres? Tu rendición, tus territorios, tus contactos, todo. A cambio, consideraré devolver a la niña no en dos pedazos pequeños. ¿Dónde está? José ignoró las demandas. En un lugar que nunca encontrarás a tiempo. Pero no te preocupes, la cuidaré muy bien mientras decides si el orgullo vale más que la vida de tu novia. La llamada terminó. El silencio en la oficina fue absoluto durante 3 segundos. Luego sonó otro teléfono. Uno de los hombres de José contestó. Escuchó por un momento y luego se giró con urgencia. Jefe, rastreamos la señal y hay más. Uno de nuestros informantes vio la furgoneta. Almacén abandonado en la zona portuaria. Propiedad registrada bajo el nombre de una empresa fantasma, pero los registros antiguos muestran conexión con los castellanos. José ya se movía hacia la puerta, agarrando el arma de la funda debajo del escritorio. ¿Cuántos hombres tenemos disponibles? 20, armados y listos. Movilízalos a todos, ahora. Jefe, Rocco lo siguió, la voz cargada de preocupación. Y si es una trampa, Marco podría estar esperando exactamente esto. José se detuvo, se giró, y Rocco vio algo en sus dos ojos que le heló la sangre. Entonces que sea una trampa. Voy a entrar de todos modos. Porque ella está ahí, Rocco, y prefiero morir sacándola que vivir sabiendo que no lo intenté. Pero mientras José movilizaba su ejército privado, preparándose para una guerra que podía costarlo todo, se estaba haciendo un descubrimiento. Uno de los técnicos informáticos de José, revisando los registros telefónicos, buscando cualquier pista, encontró algo que le paró el corazón. Una llamada de un número registrado a nombre de Valentina Rossi a un número que, tras la investigación, resultó ser de Marco Castellano, realizada 2 días antes del secuestro. Duración: 8 minutos. El técnico corrió hacia Rocco, mostrándole la pantalla. Rocco miró, lo volvió a leer 3 veces para asegurarse, y luego sintió náuseas. Dios mío, susurró. Corrió hacia José, que ya estaba en el coche, a punto de salir. Jefe, tiene que ver esto. José miró la pantalla que Rocco le mostraba. Vio el nombre, vio los números, vio la conexión innegable. Su rostro no cambió, pero Rocco vio algo morir en sus ojos. Valentina, dijo José, la voz muerta, hueca. La madre de mi hijo me traicionó de nuevo. Jefe, después. José lo interrumpió. Primero María, luego me ocuparé de Valentina. El rescate fue rápido, brutal y eficiente. José y sus hombres irrumpieron en el almacén con la precisión de una operación militar. Hubo disparos, gritos, el sonido de huesos rompiéndose y hombres cayendo. Marco intentó usarme como escudo, un arma presionada contra mi sien. Pero José no dudó. Un solo disparo, preciso, fatal. Marco cayó, los ojos aún muy abiertos por la sorpresa. Y luego José estaba allí, cortando las cuerdas de mis muñecas, atrayéndome a sus brazos con una urgencia que rozaba la desesperación. María, mírame, ¿estás bien? ¿Te hicieron daño? ¿Qué te hicieron? Estoy bien.
logré decir, aunque temblaba violentamente. Estoy bien ahora. Me cargó en brazos negándose a soltarme, incluso cuando los paramédicos intentaron examinarme. Y solo en el hospital, cuando los médicos insistieron, me dejó ir por fin. Sentí la calidez de su cuerpo contra el mío, el ritmo de su corazón, y en ese momento de caos, de violencia, me sentí segura. Una certeza inquebrantable de que, con él nada podría romperme del todo. Me preguntó una y otra vez si estaba bien, sus ojos escaneando cada centímetro de mi piel en busca de una herida, y yo solo pude aferrarme a él. Me desperté en una habitación de hospital privada, la suave luz de la mañana filtrándose por las cortinas. José estaba sentado a mi lado, sosteniendo mi mano, los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. «Hola», murmuré. «Hola», respondió, llevándose mi mano a los labios y besándola suavemente. «¿Cómo te sientes?» «Adolorida, asustada, pero viva». «Nunca más», dijo, la voz cargada con una promesa que sonaba casi como una amenaza. «Nunca más nadie te tocará. Nunca más estarás sin protección. Nunca más». «José», comencé, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. «Valentina hizo esto, ¿verdad?» Cerró los ojos, el dolor cruzando su rostro. «Sí. Le pasó información a Marcos sobre ti, tu rutina. ¿Cuándo estarías vulnerable, por celos enfermizos porque nunca superó que yo siguiera adelante? Nunca aceptó que te eligiera a ti. ¿Dónde está ella? Bajo custodia, por complicidad y secuestro. Y cuando termine de testificar contra ella, estará en prisión por mucho tiempo». Pero antes de que todo se asentara, José tenía una última cosa que hacer. Valentina estaba en una sala de interrogatorios cuando él entró, todavía con el vestido caro de cuando la arrestaron, pero el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos por el llanto. «José», comenzó poniéndose de pie, «por favor, tienes que entender». «La tocaste». Gisela interrumpió, la voz tan fría que Valentina retrocedió. «Usaste a nuestro hijo para tus manipulaciones. Hiciste un trato con mi peor enemigo. Se acabó». «Te amaba», gritó Valentina, las lágrimas corriendo por su rostro. «Todavía te quiero. Ella no te merece. No te entiende como yo. No tiene nuestra historia». «Y yo la quiero a ella», respondió José, cada palabra saliendo firme. «Definitiva. No a ti, nunca a ti de nuevo. Esa es la diferencia». «Me elegiste una vez», dijo Valentina, con la voz quebrada. «Te casaste conmigo, tuviste un hijo conmigo, construiste una vida conmigo. Y lo tiraste todo por la borda cuando me engañaste», interrumpió José. «Ahora pagas el precio. Ya no eres nada para mí, Valentina. Solo la madre de Carlos, nada más que eso. Y cuando todo esto termine, cuando salgas de prisión, nunca quiero volver a verte». Se giró para irse. «José, por favor», suplicó Valentina, pero él no se detuvo. No miró hacia atrás. La puerta se cerró tras él, final como un ataúd. ¿Alguien, en su sano juicio, hubiera actuado de manera diferente? Era una pregunta que me atormentaba. Por un lado era su exmujer, la madre de su hijo, pero por otro ella me había puesto en peligro. ¿Dónde estaba la línea? No lo sabía. 3 días después, todavía en el hospital, recibí una visita inesperada. Carlos entró vacilante, luciendo más pequeño de alguna manera, los hombros encorvados bajo el peso de todo lo que había sucedido. «María», comenzó. Yo no sabía lo de mi madre, lo del plan, de nada. Tienes que creerme». Lo miré. Este hombre al que una vez pensé que amaba y sentí solo un vacío inmenso.
Te creo, Carlos, pero ya no importa. Él asintió, las lágrimas amenazando con caer. Está en la cárcel. Mi madre está en la cárcel por ti y por mí. Por ella misma, corregí suavemente, por sus elecciones. Se quedó allí un momento más y luego se fue. Los hombros temblaban con sollozos silenciosos. José entró segundos después, habiendo esperado fuera. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí, extendiéndole la mano, especialmente ahora que estás aquí. Él tomó mi mano entrelazando nuestros dedos y por primera vez en días sonrió. Pero ninguno de nosotros sabía que Valentina, desde la prisión, aún tenía una última carta que jugar, y esa carta implicaría manipular a su hijo una vez más. 6 meses después, las cosas finalmente empezaron a calmarse. Valentina, desde la prisión, había intentado algo desesperado y terrible. Los guardias la encontraron en el suelo de la celda, las muñecas cortadas con un trozo de metal que nadie supo cómo había conseguido. Sobrevivió, pero apenas. Y después de eso fue trasladada a un ala psiquiátrica donde, por fin, comenzó la terapia obligatoria. Los informes de la psiquiatra que José finalmente recibió pintaban un cuadro de una mujer que había perdido su identidad cuando perdió el matrimonio, que había construido toda su autoestima en ser la esposa de José Rossi y que, cuando eso le fue arrebatado, simplemente se desmoronó. Carlos y Ana se casaron en una pequeña y triste ceremonia. Ninguno de nosotros fue invitado. No esperábamos serlo. Pero Maya, Rocco, los amigos de José, mis compañeros de trabajo que se mantuvieron leales, todos ellos formaron algo nuevo. Una familia elegida, construida no sobre la sangre o la obligación, sino sobre el amor genuino y la elección consciente. Y José y yo contra el mundo, pero juntos, siempre juntos. Aprendimos que la familia no siempre se define por los lazos de sangre, sino por aquellos que te eligen una y otra vez, incluso cuando la vida se pone fea. Y eso para mí era la verdadera riqueza. 6 meses más tarde, Italia me recibió como un abrazo cálido y necesario. La villa de José estaba en la Toscana, escondida entre colinas cubiertas de viñedos que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, con hileras de cipreses a lo largo del camino de tierra que conducía a la propiedad. La casa misma era una obra maestra de piedra antigua y una restauración cuidadosa, con ventanas arqueadas que capturaban la luz dorada de la tarde y una terraza que ofrecía vistas impresionantes del valle. Era tan diferente a Madrid que durante los primeros días simplemente caminé por las habitaciones, intentando creer que era real, que realmente estaba allí, lejos del caos, la violencia, las miradas juzgonas y los titulares sensacionalistas. José se había semi-retirado, pasando sus negocios más turbios a hombres de confianza y centrándose solo en las empresas legítimas que siempre había mantenido como fachada, pero que ahora se estaban convirtiendo en su principal realidad. Todavía trabajaba, pero en horas humanas, sin la tensión constante de mirar siempre por encima del hombro. Y yo había descubierto algo que ni siquiera sabía que había perdido. En la habitación que José convirtió en un estudio para mí, con una luz natural perfecta y una vista de los viñedos, pinté. No había vuelto a tomar un pincel desde la universidad, cuando renuncié a mis sueños artísticos en favor de la estabilidad financiera. Pero aquí, con tiempo y paz y el constante aliento de José, la pasión regresó como una riada. Me recordó a esa niña que quería ser escritora y que ahora, irónicamente, se expresaba a través de los colores. La vida tiene estas cosas, ¿verdad? Mis padres nos habían visitado el mes anterior. Finalmente,
Después de meses de conversaciones tensas y reconciliaciones graduales, mi madre lloró cuando vio la villa, cuando vio cómo José me miraba, cuando se dio cuenta de que su hija era genuinamente feliz de una manera que nunca lo fue con Carlos. Lo siento, había dicho la última noche de la visita, sosteniendo mis manos en la terraza mientras veíamos la puesta de sol, por no haberte apoyado antes, por dejar que Ana hiciera lo que hizo, por juzgar sin entender. Está bien, mamá, le respondí. Y era verdad. El perdón había llegado más fácil de lo esperado. Quizás porque la felicidad actual hacía que los rencores pasados fueran menos importantes. En cuanto a Valentina, los informes que llegaban a través de los abogados de José pintaban un cuadro de transformación lenta pero real. La terapia obligatoria en el ala psiquiátrica se había vuelto voluntaria, y ella estaba, por lo que parecía, finalmente enfrentando los demonios que la habían consumido durante años. Su relación con Carlos estaba mejorando, madre e hijo reconstruyendo algo más sano que la codependencia tóxica que existía antes. Pero ella y José eran simplemente cordiales cuando era absolutamente necesario por su hijo, nada más, y ambos parecían finalmente en paz con eso. Carlos y Ana se habían casado, como Maya me informó a través de mensajes escandalizados, acompañados de fotos que alguien había publicado en las redes sociales. La ceremonia parecía tan vacía como la relación, sonrisas forzadas y ojos que no se encontraban con verdadera alegría. Ya no sentía ira, solo una especie de lástima distante. La venganza había muerto, y en su lugar había crecido la comprensión de que cada uno construye su propia cárcel o su propia libertad. Era una tarde de octubre cuando sucedió. El sol se ponía sobre los viñedos, pintando el cielo en tonos anaranjados, rosados y morados, que parecían sacados de un cuadro del Renacimiento. Yo estaba en la terraza, limpiando pinceles después de una productiva sesión en el estudio, cuando escuché pasos detrás de mí. María. La voz de José me hizo girar. Sí, él estaba allí, con vaqueros y una camisa de lino blanca con las mangas remangadas, el pelo ligeramente alborotado por el viento, y había algo diferente en su expresión. Nerviosismo, quizás, mezclado con una determinación que conocía bien. Y luego se arrodilló. Mi corazón se detuvo. Las manos volaron para cubrir mi boca mientras las lágrimas llenaban mis ojos al instante. Llegaste a mi vida por venganza, comenzó, la voz cargada de emoción. Pero me diste todo, amor, una razón para despertarme por la mañana, vida real, después de años de simplemente existir. Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo que atrapó la luz del atardecer y la reflejó en 1000 direcciones. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas ya corrían por mi rostro. ¿Estás seguro? Todo lo que pasamos, Valentina, Carlos, todo el caos, la diferencia de edad, la gente que siempre juzgará. Por eso estoy seguro, me interrumpió, tomando mi mano con la libre. Porque enfrentamos al mundo y ganamos juntos. Porque ya pasamos por lo peor y salimos del otro lado más fuertes. Porque te quiero de una manera que nunca creí posible. Así que sí, María, estoy seguro, más seguro de lo que jamás he estado de nada en mi vida. Sí, logré decir entre sollozos. Sí, 1000 veces sí. Deslizó el anillo en mi dedo, se puso de pie y me atrajo a sus brazos, besándome mientras el sol se ponía detrás de nosotros, bañando todo en una luz dorada. ¿Podría ser esto? ¿Era posible tanta felicidad? Yo no lo sabía. Pero se sentía tan bien, tan real, que por primera vez no me importó dudar. Un año después, nos casamos en la misma villa, bajo un arco de flores blancas con vistas a los viñedos que ahora conocíamos también. Fue una ceremonia pequeña, solo 20 personas,
pero cada una de ellas significaba algo. Maya estaba a mi lado como dama de honor, luciendo un vestido azul turquesa que había elegido específicamente porque sabía que odiaría ser la única de blanco. Rocco estaba al lado de José como padrino, intentando ocultar las lágrimas detrás de unas gafas de sol, aunque no había sol lo suficientemente brillante como para justificarlas. Mis padres estaban en primera fila, mi madre llorando abiertamente, mi padre sonriendo con orgullo, algunos amigos de Madrid que se mantuvieron leales, compañeros de trabajo que se habían convertido en confidentes, miembros del equipo de José que se habían convertido en familia. Valentina no estuvo presente, pero la mañana de la boda llegó una carta. José la leyó primero, el rostro cuidadosamente neutral, y luego me la pasó. La caligrafía era la misma escritura elegante de las notas venenosas del pasado, pero las palabras eran completamente diferentes. José y María, no espero perdón, no lo merezco, pero quiero que sepáis que a través de la terapia, a través de meses de doloroso trabajo enfrentando en lo que me convertí, finalmente lo entendí. Nunca solté. Me aferré tan fuerte a algo que ya estaba muerto que envenené todo a mi alrededor, incluido a mi hijo, incluida a mí misma. Lo siento por todo, por la manipulación, por la violencia, por negarme a aceptar que merecéis ser felices. José y María, lo siento por veros como un enemigo cuando solo erais una mujer enamorada tratando de encontrar la felicidad. Finalmente entendí que necesito soltar y estoy soltando. Sed felices. Os lo merecéis. Con respeto y finalmente, paz. Valentina. Doblé cuidadosamente la carta y la dejé a un lado. Fue un cierre que no sabía que necesitaba. Carlos y Ana no fueron invitados. La verdad era que ni siquiera pensaba en ellos con frecuencia. Eran parte de un capítulo de mi vida que estaba completamente cerrado, sin resentimiento, pero también sin deseo de volver a visitarlo. Cuando llegó el momento de los votos, nos pusimos frente a frente bajo el arco de flores, las manos entrelazadas, y el resto del mundo desapareció. José, comencé, mi voz temblando solo ligeramente. Fuiste la venganza que se convirtió en amor, el caos que se convirtió en paz, lo incorrecto que se convirtió en correcto, de maneras que nunca imaginé. Prometo amarte más allá de la edad, más allá de la historia, más allá de todo lo que el mundo dice que deberíamos o no deberíamos ser. Prometo elegirte todos los días de la misma manera que tú me elegiste cuando era más fácil rendirse. José apretó mis manos, los ojos brillantes. María, me salvaste de la soledad, de un vacío que ni siquiera me daba cuenta de que me estaba consumiendo. De una ex esposa que nunca me dejó en paz porque yo lo permitía, porque era más fácil que enfrentarlo. Tú me enseñaste que el amor no es obligación ni historia, sino elección diaria. Prometo todos los días demostrar que vale la pena elegir el amor sobre las expectativas, la pasión sobre la conveniencia, a ti sobre todo y todos. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, el beso que compartimos fue recibido con aplausos y silbidos, Maya gritando, «¡Por fin!», lo suficientemente fuerte como para hacer reír a todos. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y la villa volviera a estar en silencio, José y yo estábamos en la terraza bajo un cielo lleno de estrellas. «¿Te arrepientes?», le pregunté, apoyándome en su pecho, su camisa de esmoquín ya desabrochada. Mi vestido de novia cambiado por algo más cómodo. De elegirme a mí sobre Carlos, sobre hacer las paces con Valentina, sobre todo el dolor que causó. Nunca, respondió sin dudar, besándome la coronilla. Tú eres mi familia ahora, María, mi amor, mi vida, mi futuro. No hay arrepentimiento en eso. ¿Y Carlos, Valentina?
¿Lo aceptan por fin? José guardó silencio por un momento, pensando. Valentina está en terapia, mejorando, lidiando con sus demonios. Carlos aún tiene un camino por delante. Aún necesita crecer, aprender que la manipulación no es amor. Pero ¿sabes qué? Me giró en sus brazos para que pudiéramos mirarnos. Ya no me importa su aprobación. No vivo esperando a que Valentina me deje en paz por fin o a que Carlos madure. Solo me importa esto. Me atrajo más sellando el espacio entre nosotros. Tú y yo, siempre, siempre, repetí, y luego lo besé bajo las estrellas, en nuestra villa, en nuestra nueva vida. Mientras estaba allí, a salvo en sus brazos, mi mente regresó brevemente a donde todo comenzó. Mi hermana se acostó con mi ex, así que me enamoré de su padre, que también era el exmarido de la madre de mi ex, quien me odiaba por doble motivo, por ser la novia de su hijo y por robarle al hombre que aún amaba. Y sí, todo se vino abajo violenta, públicamente, de maneras que dejaron cicatrices que aún se estaban curando. Pero de los escombros construimos algo mejor, más fuerte, más real. Un amor por el que valía la pena luchar. Un amor que valía todo el caos, todos los juicios, todo el dolor. Un amor que simplemente era. Y mientras la noche envolvía la Toscana en su oscuro abrazo, y las estrellas brillaban arriba como testigos eternos, supe con absoluta certeza que no cambiaría nada, porque este era mi final feliz. No perfecto, no sin complicaciones, pero mío, nuestro, y eso era más que suficiente. Lo era todo.